ya. Bueno, hace pocos días leíamos un titular de nuestros compañeros de Diario Sur en el que hacían referencia a los menas Erasmus. Son los menores extranjeros no acompañados, normalmente en situación de grave vulnerabilidad, pero en este caso sumando el concepto Erasmus. De hecho, conocíamos que la Fiscalía de Málaga investiga el aumento de la llegada de adolescentes procedentes de Marruecos y Argelia, cuyo perfil no corresponde al de los menas, es decir, a los menores no acompañados, los que conocemos habitualmente. Para conocer cómo está la situación, saludamos a esta hora a Genoveva Pérez. Ella es coordinadora del área de menores de Málaga Acoge. Genoveva, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. A ver, el área de jóvenes de Málaga. Para que lo entendamos, ¿cuál es la diferencia entre menas y menas Erasmus? Bueno, la diferencia entre MENA y MENA Erasmus nosotros consideramos que no existe, porque este fenómeno del que se habla ahora de MENA Erasmus ni es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno que se pueda resaltar, porque no es la habitualidad del proyecto migratorio de los menores migrantes. Claro, porque... los MENA, que es un término que a nosotros especialmente no nos gusta, porque los cosifica y porque resalta su condición de extranjero sobre su condición de menores, son jóvenes que realizan un viaje migratorio en busca de una vida mejor. Es cierto, y ha ocurrido siempre, que muchos de estos menores, algunos, no muchos, perdón, algunos de estos menores vienen acompañados de sus familias, pero no vienen acompañados de sus familias porque tengan un nivel adquisitivo alto, sino porque el proyecto migratorio, el viaje migratorio, hay que tener en cuenta que la mayoría de entradas de estos menores se hace a través de una patera, pone en grave riesgo su vida. Y entonces muchas veces los adultos, sus padres, sus referentes, los han acompañado para asegurar su propia vida. No es una cuestión, no es un fenómeno de turismo ni de un nuevo modelo. Claro, de Genoveva, es que apuntaban los compañeros que publicaban esta noticia que tenían un nivel adquisitivo alto o un buen nivel adquisitivo a las familias y que entonces que los traían y luego los dejaban aquí. No se me ocurre cómo ningún padre puede ir a ningún país y dejar a su hijo si tiene un nivel adquisitivo o una situación de vida buena, pero eso es lo que decían. Por eso también hemos querido llamaros, para conocer realmente cuál es la situación en Málaga y si eso es así. Mira, la situación en Málaga es el número de ingresos que ha habido este año en Málaga de menores migrantes es menos de la mitad de las que hubo el año pasado. Es decir, muchas veces saltan noticias que alertan y alarman a la población, pero hay un poco que saber leer. También se habla de colapso en los centros de menores. Los centros de menores, es cierto que hay una situación de colapso, pero porque se ha procedido al cierre de centros de menores y no se han abierto esas plazas. Por ejemplo, el centro de acogida inmediata de Virgen de la Esperanza cerró y esas plazas no se han sustituido. De todas maneras, dentro del sistema de protección de menores, el número de menores migrantes que puede haber no llega al 17%. Es decir, más del 80% de los menores que están acogidos en la provincia de Málaga en los diferentes centros de protección son menores nacionales. El problema es este, el problema es que efectivamente el sistema está colapsado y eso no lo voy a negar, pero el sistema está colapsado por la falta de plazas. Y no porque ahora la demanda sea mayor, sino porque el número de plazas ha disminuido, que esto es muy importante explicarlo, porque si no se explica parece lo contrario. Hay una realidad y es que han venido hasta a fecha de hoy prácticamente la mitad de niños que vinieron en el año anterior. Y además este fenómeno de MENA Erasmus es muy sencillo de desmontar, porque simplemente hay que ver cuántos de estos menores entraron en situación regular y no lo hicieron jugándose la vida con una patera o de polizones en un barco o en los bajos de un camión. Entonces, quiero decir, el fenómeno que nos narra de MENA Erasmus, de familia acomodada y bien posicionada, no manda a su hijo jugándose la vida. Entonces, es verdad que yo no puedo decir que no haya ningún caso, pero vamos, nosotros no somos conocedores. También consideramos que seríamos uno de esos puntos, porque somos una entidad referente en el territorio de atención a este perfil concreto, y nosotros no hemos recibido este tipo de casos. Entonces nos llama la atención un poco que si se hace este viaje turístico para enseñar los puntos de referencia y de apoyo que se pueden encontrar en los menores
en la ciudad cuando son abandonados por sus padres, nosotros estaríamos seguros dentro de esos puntos. Y nosotros no hemos recibido ninguno de estos casos. Bueno. Tremendo. Yo coincido con vosotras, es que ninguna familia que tenga un poder adquisitivo determinado va a traer unos niños para dejarlos abandonados. Lo que sí me creo que sea más cierto es esto, que acompañas para garantizar que las condiciones de supervivencia para estos niños, una vez que hacen este viaje, pues sean las adecuadas y que sí que se involucren los padres para acompañarlos en los viajes. De cualquier forma, a mí me preocupa mucho esto que acaba de decir, ¿no? Que se han cerrado los centros de menores, aún teniendo mucha menos entrada, la situación es compleja. Claro, porque ¿no? hay menos plazas. Claro, entonces sí que habría que insistir en la necesidad de que estos centros reúnan las mejores condiciones para darle una respuesta a estos menores que nos llegan. Porque sí que es verdad que vienen buscando una oportunidad de vida, ¿no? No vienen aquí para hacer turismo, vienen porque realmente de su procedencia tienen unas condiciones de vida o unas condiciones de futuro que les dan un futuro poco favorable. Hombre, ¿no? yo solo me planteo como madre qué situación tienes que tener tú en donde estás viviendo para dejar mandar que tu a tu hijo con 6, 5, 7 años a que vaya a un país a ver que sea qué solución padre le dan. Claro. o madre, a mí se me ponen los vellos de punta, te lo digo de verdad. La noticia que yo leí, y no refería a Málaga, refería sobre todo al País Vasco, donde parecía que se había producido el tema, eran familias que venían con un, por lo menos, poder adquisitivo suficiente para poder venir a España toda la familia de vacaciones, no alto, pero bueno. ¿Y dejo abandonado aquí a mi niño? Y después lo dejaban enseñándole los sitios donde tenía que acudir para que le dieran la educación en España. Y que después los veían periódicamente, pues o venían o tal. Esos niños se distinguían de los otros, de los que vienen realmente en patera y debajo de un camión y demás, porque estos traían móviles de última generación, en fin, estaban bien, en fin, realmente bien. Que lo hagan o no lo hagan, lo han denunciado, yo no lo sé. Supongo que alguien lo habrá sacado. Me agrada ver que parece ser que en Málaga por lo menos ese fenómeno no se está produciendo. O me parece injusto. Me parece injusto que se haga eso. El que quiere que lo pague, el que no que lo diga y que vaya a un tema de beneficencia, pero no aprovecharse de la beneficencia en contra de los que realmente lo necesitan, ¿no? No sé, me alegro de que por lo menos en Málaga parece ser que no se está produciendo ese fenómeno. Y ha dicho que decía Genoveva que se ha reducido a la mitad la llegada. De menores migrantes, ¿no? Genoveva, hemos entendido que lo que llevamos de 2025, el número de menores migrantes... ¿Qué motivación? O sea, El número de nuevos ingresos en el 2025 es notablemente menor que prácticamente la mitad que en el 2024. Esto es fácil porque además como hay pocos centros de acogida inmediata, es solamente sondear y ver. Sabéis que nosotros desde la entidad acompañamos a jóvenes procedentes del sistema de protección de menores en situación de vulnerabilidad que no tienen referentes familiares. Y cuando leí esa noticia, en la que efectivamente aludía además a otras situaciones, lo que decía la noticia es que este fenómeno no era único de Málaga, sino que se extendía a otros territorios. Entonces, claro, en Málaga sí podremos asegurar desde la entidad que este fenómeno no es un fenómeno ni notorio ni significante. Aquí hay otra realidad. Es verdad que el artículo contemplaba que el sistema de protección está saturado. Nosotros consideramos, y desde luego tenemos claro, y las cifras hablan por sí solas, que esto no es una consecuencia de que haya más jóvenes, menores migrantes que entran en la provincia de Málaga. Hay una realidad, y hace un rato lo habéis estado hablando, en la otra parte hay más del 80% de los menores que están en el sistema de protección son menores nacionales. Es verdad que las familias de Málaga, desgraciadamente, son más pobres. Es verdad que ahora hay un enorme, se ha hablado por parte del Ayuntamiento del drama de la situación habitacional en Málaga. Hay muchas familias que no es que no accedan a una vivienda o jóvenes que no accedan a una vivienda, sino que no pueden mantener esa vivienda porque están en un régimen de alquiler del que son expulsados porque se va a rentabilizar de otra manera, y eso hace que muchas veces las familias pues pierdan los trabajos y caigan en situaciones de grave riesgo y de exclusión.
y muchas veces no se puede ni siquiera asegurar la supervivencia y la cobertura de las necesidades básicas de los hijos de esa familia. Entonces, los motivos por los que el sistema en Málaga está colapsado tienen muy poco, y por no decir nada que ver, con los menores migrantes y muchísimo menos aún con el fenómeno que no existe de un menor migrante Erasmus. Desde la Agrupación para el Desarrollo de las Personas Sin Hogar se ve cómo los recursos que atienden a las personas sin hogar cada vez están más saturados y cómo el perfil de las personas que requieren ayuda es cada vez más diferente.